estamos en contacto con Carlos Mora. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mario, hola Daniel, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, transitando este programa de viernes, que nosotros más que de cierre de semana decimos que es la apertura a un buen fin de semana, de manera tal que lo hacemos con bastante alegría. Vos nos has enviado porque hay una lucha que es en defensa de la reserva de la biosfera del Parque Pereira Iraola. Yo te pediría, Carlos, si vos nos podés dar algunos datos duros respecto de lo que es el Parque Pereira Iraola, que casi toda la gente lo conoce porque alguna vez ha pasado por allí o ha ido de picnic, pero ¿qué dimensión tiene? ¿Qué plantaciones tiene? ¿Qué animales, aves habitan en ese lugar? ¿Y qué se quiere decir cuando estamos defendiendo la biosfera del Parque Pereira Iraola? Bien, mira, tenemos poco tiempo, así que vamos a ser bien concretos. Yo lo primero que quiero aclarar, que yo soy docente a partir de mi profesión, ¿no? Que es el trabajo en la gestión ambiental. Uh-huh. Y el análisis que vamos a ver, o que voy a hacer, es justamente no desde las partes, ninguna de las partes involucradas, que es el Estado, que es las ONG, o sea, el que representan a la gente, sino es una vista así, digamos, imaginémonos que estamos en un dron, ¿no? Uh-huh. Y tendríamos que tener también un poco de tiempo para contar un poco la historia. Pero la historia la vamos a tocar así muy de costado, ¿no? El Parque Pereira Iraola, que todos conocemos, llamado otrora por nuestros padres Parque de los Derechos de la Ancianidad o directamente Parque de la Ancianidad, está ubicado en las zonas periurbanas de partidos como Florencio Varela, Berazategui, Ensenada, Berisso y La Plata. Uh-huh. Para que se entienda más o menos la extensión, parémonos en la rotonda de Alpargatas, ¿sí? Sobre la ruta 2, de oeste a este, terminaría en el Río de la Plata. Uh-huh. Es una zona extensa de más de 10.000 hectáreas. Qué lindo. Allá por 1948, en el gobierno de Perón, se anuncia la expropiación de este territorio para hacer un parque para la comunidad. Se inaugura un año más tarde, ¿no? O sea, digamos, en el año 48 se anuncia la expropiación. Y yo resumí en el discurso que dio Perón en ese momento el objetivo: salvar el tesoro forestal y artístico estratégicamente implantado entre Buenos Aires y La Plata y realizar una vasta obra cultural, social, científico, turística, que incluyera institutos experimentales, laboratorios, viveros y parques zootécnicos. Digamos, se anunció así en principio del 48. En principio del 49 se expropia. Y en principio del 50 se inaugura. En la superficie, decíamos, 10.000 y algo de hectáreas, se le agregan a lo largo de ese año de expropiación 110 hectáreas más, y ahora salgamos un poquito de la parte histórica, a pesar de que seguimos, en el año 1971, nos vamos a las Naciones Unidas, y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, uh-huh, crea un programa que se llama MAP. La sigla en inglés es Men and Biosphere, o sea, el hombre y la biosfera, uh-huh, que es una iniciativa científica, y yo dije esto porque hay un montón de cosas muy coherentes en el discurso o en los objetivos originales anteriores a lo que pasa después, ¿no? Pues fíjate, en el año 71, 21 años después de la inauguración, se hace un programa con objetivos muy similares a los cuales fueron expropiadas estos terrenos, ¿no? Bien. Para promover el desarrollo económico, social, cultural, apropiado y ambientalmente sostenible. Se arma una red mundial en la actualidad de biosfera, o sea, de reservas de biosfera, que tienen que tener determinadas esas características y las deben documentar, digamos, no hay que hacer como de rendir cuentas, claro, desde el país hacia Naciones Unidas. Esta red en este momento tiene 669 sitios y están distribuidos en 120 países del mundo. Uh-huh.
2008 la UNESCO declara la reserva de biosfera al Parque Pereira Iraola, a esto que nosotros hemos explicado recién, Sí, sí. ¿no? Que es el objetivo es preservar la biodiversidad, entre otras cosas, ante el avance, digamos, sabemos cómo está arrasando De la topadora que para los negocios inmobiliarios. Exactamente, digamos que, bueno, nos podemos hablar un día de todo lo que son las zonas de humedales, todo lo que es la zona de costera del Río de la Plata, que viene desde el norte del conurbano hacia el sur, ¿no? Sí. Después, bueno, para no perder el hilo, digamos, en 2008 entonces se declara la reserva de biosfera. En este parque nosotros contamos con 132 especies forestales introducidas y flora autóctona, digamos, los flora autóctonas, talas, espinillos, blanquillos, ceibos, lianas, sauces, helechos. No te olvides que en la parte este que da al río tenés toda la selva en galería que viene bajando con toda esa diversidad que viene trayendo el arrastre del río por el desagüe del Paraná. Exactamente, del Paraná y el Uruguay. Entonces recibimos todo eso. Hay 200 especies de aves, entre ellas cardenales, osanes, loros, teros, bueno, venteveos, carpinteros, calandrias, golondrinas. Para volver un poquito al tema, y quiero hacer una aclaración, un pequeño intervalo, más allá de esto, ¿no? Que esta visión, repito, no es parcial en el sentido, obvio, ojo, hablo de parcialidad no para estar del lado de un lado u otro, sino para hacer análisis y estudios, ¿no? Cuando nosotros hacemos estudios de impacto de la gestión del ambiente, a veces uno se pone y queda medio como el malo de la película de ambos lados, ¿no? Porque siempre hay dos lados. Claro. Pero bueno, tenemos que entender, por ejemplo, que estas zonas de reservas tienen un área que es un área núcleo. Generalmente miremoslo como una célula, ¿no? Cuando estudiamos la célula, que tiene un núcleo, que tiene, bueno, digamos el citoplasma vendría a ser una zona de amortiguación, la zona núcleo, que es la zona que uno protege, y la zona de transición, donde se producen una serie de cuestiones, tareas. Esas tareas dentro de esta área deben ser sustentables. Claro. Digamos, cuando nosotros íbamos por el camino centenario, cuando no estaba la autopista Buenos Aires de La Plata y todo el mundo tenía que ir por la ruta 36, la vieja ruta 2 o el Calchaquí, ¿no? Avenida Calchaquí. Así es. Entrábamos por ahí y veíamos que había quinta, ¿no? A la derecha, antes de cruzar cruzando el Camino General Belgrano, ¿no? Que va hacia el Parque de los Niños, la Ciudad de los Niños. Toda esa zona que vemos allí, todo es parte de esta reserva. Hay conflictos de los que se te ocurran, desde abandono y desarme de autos robados, desde actividades no permitidas por justamente la calificación de esta reserva. Bueno, hay cuestiones, inclusive hay gente que yo estaba diciendo, la historia es fabulosa, ¿no? Gente que se hacía pasar por guardaparque, o tiene guardaparque, la reserva. Después podemos hablar de cuál es la función de los guardaparques, no es lo mismo un guardaparque provincial que un guardaparque nacional. La reserva, por ejemplo, decíamos, tenía zona núcleo. Generalmente, yo les decía, miremoslo como una célula, pero esta tiene una forma distinta. La zona de transición está al oeste. La zona de amortiguación o la zona buffer está en el centro, y la zona núcleo de protección está al este, pasando del otro lado de la autopista Buenos Aires-La Plata, para que tengamos una idea. Sí. Hacemos un rectángulo, digamos, vamos de la rotonda de Alpargatas hacia el Río de la Plata. Bien. Los objetivos de la reserva en sí, decíamos, son las prácticas de uso sostenible, que permitan una relación de equilibrio entre la población y el ambiente, que haya una gestión del territorio entre la naturaleza de la diversidad biológica y los bienes naturales, o sea, digamos que puedan vivir en armonía, de manera absolutamente responsable. Bien. Ahora, ¿cuál es el riesgo
y esto es un brevísimo resumen, ¿no? De que se pierda esta categoría de reserva de biosfera. Bueno, el Estado provincial, por ejemplo, no presentó informes sobre el estado de la reserva desde hace varios años, ¿no? Varios años. ¿Y por qué no lo hace? Porque debe haber funcionarios que están cobrando un sueldo para que lo hagan. Podemos decir desidia, abandono. Ah, a ver, hay varias gobernaciones, varias, vamos a poner, no vamos a nombrar, pero igual alguna va a tener que salir al aire. Pero yo personalmente, desde mi análisis, desde mi visión de la gestión del ambiente, digamos, nunca fue muy destacada, pero cada vez es peor. Amigo. ¿Sí? ¿Sí? Hay un abandono total. ¿Y más o menos Mirá, desde qué año empieza esta desidia? Sí, yo calculo 2010 en adelante, de 2010 en adelante se nota, se llama el descuido, el abandono, ¿no? Porque antes pasabas, veías un montón de máquinas trabajando, gente, la gente del Ministerio de Desarrollo Agrario, pero hay varias cuestiones más, Mario. En 2018 se les pide un informe de revisión, ¿no? A la gobernadora, o bueno, si es gobernadora, al gestor, ¿no? A quien tiene el poder ejecutivo de la provincia, y se presenta imagínate, estamos hablando de pasamos una revisión de 200 hectáreas, y vos envías un vergonzoso documento, como dicen allí en donde uno recaba de una carilla. ¿Sí? O sea, se envía un informe de una carilla. Es una cosa, ¿no? Sí, impresentable. O sea, ¿cómo es el proceso? La UNESCO le pide al Estado argentino, a través del Ministerio de Ambiente, que le pida a la provincia de Buenos Aires que presente un estado de revisión adecuado. Entonces, ¿cuáles son los organismos que tienen que hacerlo? El OPDS, o sea, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Bueno, se le pide al Ministerio de Desarrollo Agrario, que es el último escalón que tenemos acá, que presente el informe, ¿sí?, con un plazo al 30 de septiembre del 2020, el cual no fue presentado. ¡Qué bárbaro! Esto es un indicador de abandono por parte del Estado, y lo único que quedan pedaleando en el aire son las organizaciones sociales, que son las que reclaman y las que están tratando de cuidar el lugar, ¿no? Aparte de ser violatorio, ¿sí?, porque la categorización de biosfera, ¿sí?, y perder esa categorización es violatorio del Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica. Por lo tanto, también porque ya terminó en diciembre del año pasado, del Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020. O sea, todo eso no se respetó. Te hago una consulta, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Vos sabés que nosotros, con Mario y un grupo de amigos, hace unos cuantos años atrás, hicimos una caminata en defensa del sistema de médanos de nuestra costa atlántica, ¿no? Y caminamos desde Punta Rasa hasta Mar del Plata, un grupo de unos 15 jóvenes y algunos no tan jóvenes. Y fue un impacto muy grande para todos los que participamos, porque claro, nos encontramos con una riqueza fenomenal, y también vimos los desastres que en muchos lugares hacía el hombre con su intervención, ¿no? Y ahí conocimos bien toda la zona de Mar Chiquita, que también es otra de las reservas de biosfera de la Argentina. Sí. Y yo lo vengo siguiendo, y siempre hay cada vez que se crea una de estas reservas, se genera, casi te diría automáticamente, una tensión entre el tema inmobiliario y quienes luchan por preservar esos lugares que son generalmente son lugares especiales, ¿no? Lugares que tienen una calidad particular. Yo me acuerdo que nos contaba la gente que defendía todo el entorno de Mar Chiquita, la presión que había desde el municipio de Gesell
para no aceptar porque se quería ampliar la zona, bueno, querían, había una serie digamos, de iniciativas que eran bombardeadas desde el propio Consejo Deliberante porque claro, si entraban en esa modificación del código, digamos, se anulaban o se ponían en cuestión un montón de posibles negocios inmobiliarios. Esto está presente en casi todas estas iniciativas. Me imagino que en el Parque Pereira Iraola, que es una reserva que está en el corazón del AMBA, ¿sí? También debe haber muchos intereses en juego, ¿no? Sí, totalmente. No nos olvidemos de los incendios de los 90 en la Reserva Costanera Sur, en Cava, ¿no? Sí. Que eran metódicos porque lo que se quería hacer allí era el emprendimiento inmobiliario, hasta que se dieron cuenta de que un día se le plantaron miles y miles de personas que visitaban, que claro, todas juntas no se habían dado cuenta del peso político que tenían, ¿no? Y llevaron a que dijeran en esa época, no, esto acá no se puede. Pero la idea era justamente voltear la reserva para hacer un emprendimiento inmobiliario, como siempre, ¿no? Para beneficio de unos pocos. Sí. Hay entre las quienes conforman la asamblea, yo les recomendaría, por ejemplo, yo me puse en contacto y bueno, y a partir de ahora creo que me voy a poner a disposición, si así lo determinan, de las personas que forman parte de esta asamblea por la reserva de la biosfera, porque me parece interesante. Están conformados por profesores universitarios, estudiantes, ciudadanos, representantes de pueblos originarios, ¿no? Tienen una reserva de más de 10 años, para una asamblea de más de 10 años, o sea, contribuyen ellos a preservar y mantener los valores naturales, culturales, agroecológicos. Excelente. Entonces, es una zona que aparte sirve de filtro para los humedales. Hay humedales allí, para, bueno, los bosques en sí, y también para la recarga del acuífero Puelche, ¿no? Que es una zona de recarga para la recuperación en el proceso del ciclo del agua. Claro. Y otra cuestión que es un tema que está asociado, pero se debería tocar medio aparte, que es, que mucha gente también lo habrá visto, y muchos habrán ido a visitar, que es la estación de cría de animales silvestres, ECAS. No sé si lo vieron, alguna vez pasaron. Bueno, allí hay una estación en la cual tenía ciertos objetivos. Yo vi unas noticias, allí había innumerable cantidad de animales exóticos, y sí, es cierto, yo leí, es que era como que se había convertido en un zoológico, ¿no? Ajá. Y la gente iba a divertirse. Yo la verdad he llevado a mis chicos, que ya no son chicos, pero sí he llevado a visitarlos. Había animales sueltos, vos te podías no bajar del auto, pero podías dar de comer una galletita. Era muy parecido al zoológico de General Rodríguez, que tenía los leones y todo, pero un poquitito más diverso y un poquitito que tenía una forma así. Pero el objetivo en sí era, nos tenemos que preguntar, cuando hay digamos, con el tema del tráfico de uno de los 3 o 4 negocios internacionales más graves que hay, que es el tráfico de animales silvestres, ¿no? Así es. ¿Qué se hace con ellos? Nos dice un oyente que está la película El al acecho con Rodrigo de la Serna, claro, que se habla de estas cosas del Parque Pereira Iraola y justamente del tráfico de animales. Exactamente. Ahora, Carlos, tenemos los últimos 30 segundos. Dale. Para cerrar, simplemente tengamos en cuenta que la relación de las demandas, pues se demanda, sí. En febrero se empezó a vaciar esa estación por un montón de denuncias y por un montón de mal uso, ¿no? del objetivo indebido. Sería bueno un día tratar ese tema, porque también sería bueno que funcione como tendría que funcionar y no que lo cierren. Perfecto, ¿no? Bueno, vamos entonces, nos comprometemos a volver a darte un espacio quizás un poquito más amplio para tratar este tema, para que también nos vincules con la gente de la asamblea y podamos dar una mano en la lucha por esto, que en definitiva es la lucha por la vida, no es otra cosa. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias igualmente, gracias por el espacio y bueno, estamos en contacto. Mario, Daniel, un abrazo grande. Fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Carlos Mora, ustedes lo han escuchado, realmente preocupante la despreocupación de los gobernantes cuando tienen que defender el ambiente. La despreocupación es total. Me acordaba del Consejo Deliberante de Villa Gesell. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza.